Bueno, buena tarde para todos. Mi nombre es Carlos Elíor Puela Guerrero. Soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. El presente video es la sustentación para la fase 5 de análisis económico de proyectos. Entonces, dentro de la solicitud de sustentación de la fase 5 para la materia mencionada, debemos realizar, bueno, deberíamos haber realizado una socialización con mi compañero, pero desafortunadamente mi compañero no pudo conectarse. Lo que pude establecer en contacto con él es que estaba fuera de zona de cobertura, que donde se encontraba, pues la señal realmente era muy mala para poder haber generado la comunicación. Entonces, debido a eso, pues vamos a realizar este video individual para poder sustentar eh, la fase 5 de la materia mencionada. Entonces, dentro de la sustentación, debemos dar respuesta a 5 interrogantes que se realizaron para el trabajo colaborativo. El primer interrogante de ellos es cómo influyen las variables macroeconómicas en la planificación y ejecución de un proyecto. Bueno, teniendo en cuenta las diferentes variables macroeconómicas, eh, decimos que basados en lo que dice Vidal, Valdés y Palacios en el 2023, las diferentes variables macroeconómicas tienen una influencia muy marcada sobre los costos, la inflación, la viabilidad de los proyectos, la tasa de interés, el crecimiento del Producto Interno Bruto, la tasa de cambio. Todas estas cosas generan un condicionamiento sobre el proyecto debido a que los costos pueden favorecer o perjudicar el proyecto. ¿Por qué lo pueden hacer? Porque, lógicamente, si el margen de rentabilidad, si los costos son altos, el margen de rentabilidad baja. Pero si estos son bajos, lógicamente el margen de rentabilidad se vuelve muy favorable. Eso es lo que nos especifica. Ahora, los ingresos pueden afectar un precio de venta del producto y esto llega a influir directamente sobre la rentabilidad del proyecto. Los diferentes costos de la operación favorecen los rendimientos del proyecto. Cuanto más bajos sean los costos de mano de obra, la rentabilidad genera unas ganancias adicionales. La tasa de cambio genera una variación que puede llegar a frenar un proyecto, claro. Entonces, esto nos puede también generar una variabilidad en estos costos y en estas diferentes situaciones que nos pueden decir, hey, el proyecto es rentable o definitivamente el proyecto no es rentable. El proyecto, adicionalmente, la regulación legislativa, la tasa de cambio pueden, como lo decía hace un momento, variación que puede llegar a frenar el proyecto, incluso sin ni siquiera haber empezado, porque única y exclusivamente en los estudios de inicio, en las proyecciones de inicio, esto nos puede demostrar que el proyecto no es viable. Entonces, podemos decir que cuando las variables son elevadas, el proyecto disminuye como tal su rentabilidad, pero cuando las variables son bajas, el proyecto incrementa su rentabilidad. Ahora, segunda pregunta, ¿de qué manera el análisis de costos puede impactar la viabilidad financiera de un proyecto? Pues a ver, si vamos a realizar un análisis detallado de costos, podemos y precisamos identificar los componentes clave para un gasto o para el gasto de un proyecto y su impacto en la estructura financiera. De acuerdo a lo que menciona Benítez Gutiérrez en su postulado 2020, para tal caso se debe precisar que realizar un análisis de costos en forma idónea favorece o afecta el proyecto, teniendo en cuenta que facilita calcular con la mayor precisión posible un punto de equilibrio, en el cual se evita una subestimación de estos. Al mismo tiempo, esto tendría una influencia directa en el flujo de caja netos, variando el BPN o la TIR.
De igual forma, facilita generar ahorros y una significativa mejora en la operación. Ahora bien, debemos tener en cuenta que también generaría una mayor adaptabilidad en la forma, perdón, en la toma de decisiones estratégicas para definir temas tan importantes como la tercerización y o la automatización. Y bueno, adicionalmente, en este caso se puede generar una evaluación de costos de forma errónea. Esto llevaría directamente a que el proyecto fracasara. Eso es totalmente claro. Ahora, vamos con la tercera pregunta. ¿Cuáles son los principales métodos para evaluar la rentabilidad de un proyecto y cómo pueden estos métodos influir en la toma de decisiones estratégicas? Pues bueno, aquí vamos a hacer un paréntesis y teniendo en cuenta lo que manifestó Mesa 2023, existen algunos métodos particulares para evaluar la rentabilidad, por lo cual se puede mencionar el BPN. Este genera una medición de flujos de caja y de ser positivo representa una viabilidad del proyecto. La TIR. La TIR establece la rentabilidad del proyecto. El índice de rentabilidad establece la relación entre costos y beneficios. Ahora, el periodo de recuperación mide el tiempo en el cual se realizaría la recuperación de la inversión inicial. Para estos casos, para algunos de estos métodos específicos, la evaluación puede influir en una forma directa en la toma de decisiones. Uno, ¿de qué forma pueden influir? Facilitan la priorización de acuerdo a la rentabilidad. ¿Sí? Si la rentabilidad es alta, lógicamente vamos a tener una mayor viabilidad del proyecto, es decir, que le va a generar una priorización más alta. Si la rentabilidad es baja, pues el proyecto deja de ser considerado y puede que este empiece a hundirse sin antes haber empezado. Hay algunas situaciones financieras que pueden afectar o pueden favorecer el proyecto, que permiten justificar decisiones necesarias para dar continuidad o decisiones arriesgadas para generar un cierre del proyecto. Entonces, todo ese tipo de situaciones nos pueden decir, ven, sí es favorable, y definitivamente no es favorable. La siguiente pregunta, ¿cuál es? La siguiente pregunta nos dice, ¿cómo puede el análisis de sensibilidad dar una gestión o gestionar los riesgos en un proyecto y qué formación o qué información proporciona sobre la estabilidad del proyecto ante algunos cambios en las variables clave? Hombre, pues los análisis de rentabilidad pueden determinar la factibilidad en la ejecución de un proyecto. Esto se basa, o esto nosotros lo podemos basar teniendo en cuenta que llega a evaluar algunas variables que permiten medir el impacto directo en caso de presentarse alguna situación desfavorable o alguna variación considerable. Ramírez Loira 2021 menciona que por medio del análisis de sensibilidad se evalúan algunas variables claves como son los costos, los ingresos, la tasa de intereses, entre otros, las cuales afectan directamente el resultado de un proyecto. ¿Cómo o cuáles serían de pronto las variables fundamentales o qué sería lo que nos generaría esta permisividad o, digámoslo en cierta forma, cómo podríamos nosotros identificar la estabilidad del proyecto ante los cambios ante los cambios y ante las variables clave? Pues bueno, primero, permite identificar que las variables llegan a afectar directamente la rentabilidad del proyecto. Claro, eso nos permite identificar. El análisis de sensibilidad nos dice, venga, si ustedes hacen un análisis de sensibilidad adecuado, es posible que por medio de este identifiquen si van a tener una directa afectación a la rentabilidad. Se pueden anticipar riesgos tanto financieros como operativos que afecten al proyecto, lógicamente también. Si ustedes generan un análisis de sensibilidad de forma adecuada, pueden anticipar, pueden identificar riesgos que a futuro van a afectar al proyecto. Entonces, esto también nos puede generar unos rangos de tolerancia por medio de los cuales nosotros podemos medir la rentabilidad y de esta forma entender la favorabilidad de si sí es o si no es.
Adicionalmente a esto, pues, nos va a permitir proyectar unos planes de contingencia. Si nosotros ya tenemos unas situaciones identificadas, podemos marcar dentro de esta ejecución del proyecto qué vamos a implementar para que, si llegado el caso, este tipo de situaciones se nos presentan, pues venga, ¿cómo vamos a atacar esas situaciones de forma tal que podamos superarlas sin ninguna dificultad? Ahora, la última pregunta que nos refiere es, ¿cómo puede la teoría de opciones reales mejorar la evaluación de proyectos comparada con métodos tradicionales? ¿Y en qué situaciones es más efectiva esa teoría? Pues bueno, para entender un poco el tema, decimos que la teoría de opciones reales es un método utilizado en finanzas para evaluar la viabilidad en la ejecución de un proyecto financieramente hablando. Esto teniendo en cuenta aspectos relacionados como la incertidumbre es algo fundamental. Ahora bien, Tamara Ayus y Aristizábal Velázquez en el 2012 presentan la teoría de opciones reales como una alternativa que introduce flexibilidad en la toma de decisiones. Las opciones reales digamos que permiten que se tomen estas ideas son las siguientes. Primero, evaluar la posibilidad de adaptar nuevas situaciones por las cuales se llegue a esperar o abandonar la ejecución de un proyecto. Entonces, esto nos da la facilidad de podernos adaptar ante algunas situaciones que se nos lleguen a presentar. Esta adaptabilidad o este análisis para adaptarnos nos puede decir, venga, si es posible que dentro del debido proceso de ejecución del proyecto, ustedes puedan adaptarse a esos cambios o a esas variables que se presentan y el proyecto puede seguir adelante. O definitivamente ustedes no van a tener la suficiente eh, fortaleza o van a tener los medios suficientes para poder adaptarse y el proyecto definitivamente se va a ir al piso. Ahora bien, mantiene diferentes valores de incertidumbre generando inversión y tomar posibles determinaciones de forma secuencial. Mejora la valorización en entornos cambiantes y o en situaciones de alto riesgo y favorecen la toma de decisiones. Esas son algunas situaciones que nos pueden presentar, la cual nos ayudaría a identificar si realmente, a pesar de haber conocido estas diferentes variables antes de, podemos generar un plan de acción por medio del cual, si se nos llegan a presentar, pues podamos superarla y el proyecto se supere o el proyecto siga adelante y pueda generar una rentabilidad que es la que estamos buscando. Si definitivamente en este análisis nos damos cuenta que no es posible, entonces, pues mejor, como dicen por ahí coloquialmente, apague y vámonos, ¿sí? Porque pues no estaría siendo viable comprar pan para vender harina, digamos de cierta forma. Ahora, esta metodología de opciones reales es utilizada principalmente en proyectos de tecnología, de minería, energía, las cuales pueden ser ajustados de acuerdo a la necesidad del momento. ¿Sí? El mercado es muy cambiante, los cambios regulatorios son muy cambiantes y eso puede ayudar a que las opciones reales y este análisis permitan que un proyecto salga a flote o definitivamente que el proyecto no dé más. Esas son unas posibilidades, ¿sí? Ahora, si me lo preguntan a mí, venga, todo esto que estamos hablando actualmente es muy válido. ¿Por qué es válido? Pues claramente porque nosotros podemos identificar algunas situaciones que nos van a ayudar a medir si el proyecto por medio del cual estamos trabajando es un proyecto que va a generar una rentabilidad, digámoslo, aceptable para la inversión que se está haciendo. Ahora, si nosotros analizamos estas diferentes situaciones y dentro de ese análisis definitivamente determinamos que no es viable generar esa inversión, es mejor no arriesgar el capital, porque puede ser un capital perdido. Bueno, es mi humilde opinión, ¿no? Muchísimas gracias. Mi nombre es Carlos Orjuela.
estudiante de gestión de proyectos y pues con esto creo que terminamos. Muy amable, que tengan una excelente tarde. Muchas gracias.